Hola, les habla el profesor Daniel Rivas. En esta ocasión hablaremos de la elaboración del mapa de riesgo geotécnico, específicamente en un estudio realizado en el sector Vuelta de Lola, El Peñón del municipio Libertador del estado Mérida. Pueden contactarme por medio del correo electrónico danielrivas@ula.be o por la red social Twitter con el @danielrivas90. Dentro de la metodología de investigación tendremos 3 etapas en el desarrollo de la misma, que abarcan la recopilación de información bibliográfica, análisis de información obtenida, planificación de la etapa de campo, reconocimiento del área de estudio, unas secciones o selección de taludes, finalmente el muestreo de los mismos taludes, determinación de parámetros mecánicos del suelo en el laboratorio, el procesamiento de estos datos y finalmente el análisis de resultados que nos conllevarán a hacer o a realizar interpolaciones geoestadísticas en un sistema de información geográfico para obtener finalmente un análisis y elaboración de conclusiones. Dentro de la etapa 1 de precampo tendremos la recopilación de información bibliográfica, en la cual haremos revisión de trabajos antecedentes y búsqueda de mapas con información geológica, topográfica o de material aerofotográfico del área. ¿Sí? Dentro de esta recopilación vemos algunos ejemplos: el mapa geológico de la ciudad de Mérida y una imagen satelital del satélite Spot 5 que fue tomada de la Fundación Instituto de Ingeniería del año 2005. Dentro de la etapa 1 también tenemos el análisis de información obtenida. Vamos a analizar fotografías aéreas y vamos a realizar un mapa fotogeológico para identificar los parámetros que sean necesarios en nuestro estudio. Dentro de la planificación de la etapa de campo tendremos algunos parámetros a considerar dentro de los macizos rocosos y los suelos que sean producidos por la meteorización de los mismos, la integración de los datos antecedentes y una elaboración de un cronograma para la etapa de campo. Dentro de esta etapa vamos a tener un reconocimiento del área de estudio que nos permitirá delimitar el área que queremos estudiar, identificar y reconocer el área delimitada dentro de lo que concierne a la geología y a la geotecnia, para seleccionar unos taludes y realizar el muestreo o una toma de muestra en función de las calicatas para llevarlas a análisis de laboratorio. Dentro de la metodología de investigación de este estudio obtuvimos 3 taludes de suelo, a los cuales se realizaron 3 calicatas, los cuales podemos o son mostrados a continuación. Acá son fotos tomadas por el autor. Finalmente, en la etapa 3, etapa de postcampo, vamos a tener dentro de ella la determinación de parámetros mecánicos en el laboratorio que nos conllevan a realizar ensayos de estado, ensayos de identificación, ensayos de resistencia. Nombraremos algunos como contenido de humedad, peso unitario, la granulometría de los suelos, los límites de consistencia, el GSUS, los parámetros de corte y ángulo de fricción interna, y para la compresión simple la carga última y el ángulo de rotura o de fallo. Para el procesamiento y análisis de resultados vamos a obtener una clasificación y un tipo de suelo. Elaboraremos la cartografía base, para que nos implica mapas de pendientes geológico estructural, y de los cuales obtendremos los perfiles topográficos de los taludes. Dichos perfiles son diseñados y dibujados a escala en el software Slide, y los cuales se muestran a continuación en el mapa
según la nomenclatura DSM 01 al 03. Para la simulación geomecánica de taludes vamos a necesitar calcular los factores de seguridad, los cuales utilizamos el software Slide para este caso con el perfil del talud, y simulamos con los parámetros de cohesión y ángulo de fricción interna y peso unitario. Según el tipo de suelo obtendremos el factor de seguridad mínimo o más probable para que exista la rotura de ese perfil. Dentro de los métodos del cálculo de factores de seguridad compararemos el método analítico por dos autores, método de Fellenius ordinario, método de Bicho simplificado, los cuales se mencionan a continuación. Dentro de este cálculo vamos a obtener o necesitar algunas variables como ancho de la dovela, altura de la dovela, la coordenada de ubicación y el ángulo que forma la superficie de la dovela con respecto a la horizontal, ¿sí? Todo esto lo obtenemos a través del software Slide. Dentro de este método de factor de seguridad analítico, ¿sí?, vamos a tener muchos parámetros que por medio de una hoja de cálculo de Excel finalmente vamos a calcular y obtener los factores de seguridad por Bicho y por Fellenius. Dentro de la simulación de taludes es importante mencionar que el factor de seguridad no es más que la relación entre las fuerzas estabilizadoras entre las fuerzas desestabilizadoras. En un trabajo realizado por Rivas, Belandre, Bonjón y Moreno en 2015, ellos determinaron la estabilidad a partir de los factores de seguridad y clasifican en 5. Para este caso, del muy estable al muy inestable, ¿sí? Y digamos, mencionan la condición cinemática. Bueno, pasamos a la parte de obtención de datos para, digamos, aplicar la metodología de Suárez para determinar susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Dentro de los datos de susceptibilidad necesarios, vamos a necesitar conocer el espaciamiento de las discontinuidades para los macizos rocosos, las aberturas de las discontinuidades, la resistencia de la roca intacta y si se encuentra meteorizado y en qué grado. Para la metodología de amenaza, ¿sí?, vamos a evaluar los factores de seguridad obtenidos en la simulación para las condiciones seca, subsaturada y saturada, ¿sí? También es necesario evaluar las condiciones estáticas y dinámicas, en este caso sin sismo y con sismo, para varios autores que serían Fellenius, Bicho, Jambu generalizado, Spencer y von Herster-Price. Para los datos de amenaza necesitamos adicionalmente inclinación del talud, altura del talud, relieve relativo, antecedentes si existen deslizamientos en el área, vegetación y uso de las tierras, aguas subterráneas y régimen del agua del talud. También necesitamos el tipo de material, el espesor de la capa de suelo, buzamientos de las discontinuidades, la relación entre el buzamiento de estas discontinuidades y la inclinación del talud, relación del paralelismo del talud y de las discontinuidades y la distancia a una falla geológica importante. ¿Sí? Pasamos a los datos necesarios para la vulnerabilidad, que la vamos a dividir en vulnerabilidad social o humana, vulnerabilidad física de obras y vialidades y vulnerabilidad económica. Estos datos son tomados de antecedentes y implican conocer el índice de peligrosidad de Fonseca. Dentro de la evaluación de los parámetros de susceptibilidad, amenaza y vulnerabilidad, bueno, vamos a evaluarlos según unos pesos que van a ser asignados en función de las variables explicadas o un factor. En este caso
ponemos como ejemplo, si el espaciamiento de las discontinuidades es mayor a 2 metros, le asignaríamos un peso a ese factor de 2. Y finalmente todas esas evaluaciones se suman y promedio para obtener una clase de susceptibilidad. Para el caso que la susceptibilidad, la suma de todos los factores anteriores, es mayor al valor de 80, estaríamos en una vulnerabilidad clase 5, que es una vulnerabilidad muy alta. Dentro de la evaluación de los parámetros de amenaza, igualmente tenemos los factores, evaluamos los datos obtenidos, asignamos unos pesos y tenemos algunas observaciones. Para amenaza, estos son los parámetros que vamos a evaluar. Tenemos el tipo de material, el espesor, todo ello lo evaluamos finalmente para llegar a integrarlos. Entonces todo lo que es inclinación del talud, altura del talud, relieve relativo, antecedentes, deslizamientos del sitio, vegetación y aspectos estructurales en formas rocosas son evaluados para llegar a una clasificación de 5 niveles en la cual promediamos todos esos valores, y si tenemos cierta calificación, vamos a obtener qué tipo de amenaza tenemos. Para la vulnerabilidad tenemos algunos casos que evaluar. Si para el caso de vulnerabilidad como persona en un área abierta, si es golpeado por una roca, si la persona está en un vehículo, y si la persona está en una edificación, si el edificio colapsa, hacemos esos estudios de vulnerabilidad. Finalmente evaluamos la vulnerabilidad de las obras, si las estructuras quedan intactas o si hay una destrucción total. La económica, si hay actividades que son interrumpidas por días, horas o incluso meses o de forma permanente. Todo eso se evalúa, se promedia y finalmente se obtiene que en función del rango de pérdidas evaluadas en la vulnerabilidad, el tipo de vulnerabilidad del área como tal. Finalmente tenemos la evaluación del riesgo, que matemáticamente se expresa como la multiplicación de la amenaza por la vulnerabilidad. Finalmente la clasificamos en función de qué valor obtenemos de la multiplicación de estas dos variables, y la clasificamos en 5 clases, desde un riesgo muy bajo hasta un riesgo muy alto. Finalmente realizamos interpolaciones en los SIG, un sistema de información geográfica, y vamos a realizar mapas temáticos de susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y finalmente el de riesgo geotécnico. Luego pasamos al análisis y evaluación de conclusiones, en los cuales vamos a interpretar la evaluación del riesgo geotécnico, en las cuales se pueden, dar algunas propuestas para la mitigación del riesgo geotécnico y la estabilización de estos taludes, y elaborar un informe final. Aquí tenemos algunas de las referencias del trabajo, son bastante amplias, se pueden observar, y tenemos que finalmente esa es la metodología de evaluación de riesgo geotécnico. Espero ser de su agrado y hasta una próxima oportunidad. Me despido muy cordialmente. Gracias.